Hola, bienvenidos a Firmeza, ese espacio donde no nos andamos con medias tintas ni cuentos de hadas. Hoy nos metemos de cabeza en la pregunta que hace que más de uno se atragante con su hostia o su incienso. ¿Se puede ser bueno sin Dios? Porque, claro, para muchos la bondad parece venir en un paquete con un libro sagrado y un par de mandamientos que alguien escribió hace miles de años. Y si no tienes eso, pues ¿qué? ¿Eres un psicópata en potencia? Vamos a desmenuzar este embrollo con un poco de sal, pimienta y, ¿por qué no?, un toque de sarcasmo divino. ¿El ateísmo, la gran amenaza moral o la promesa ética del futuro? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El ateísmo es visto por muchos como ese monstruo frío, sin alma, sin brújula moral, un vacío de valores, como si ser bueno sin un Dios fuera imposible. Pero, ¿no será más bien que la moralidad basada en lo sobrenatural es la que está en crisis? Piensa en esto. Las religiones, esas fabulosas máquinas de hacer guerra, justificar esclavitud, crímenes y genocidios, se han jactado durante siglos de ser la fuente de la bondad. Y sin embargo, ¿cuántos buenos actos se han cometido por miedo a un castigo eterno o esperanza de un premio celestial? ¿La moralidad basada en la amenaza o la recompensa es realmente moralidad o solo un contrato condicionado? Y aquí llega lo jugoso. ¿Y si la ausencia de Dios no es un vacío moral, sino un espacio para construir una ética más auténtica? Estudios en psicología moral y neurociencia han mostrado que la empatía, la cooperación y la justicia no necesitan un mandato divino para existir. De hecho, muchas culturas no teístas han desarrollado sistemas morales sofisticados que funcionan sin recurrir a la amenaza del infierno o el premio del cielo. ¿Será que en realidad la moralidad humana tiene raíces evolutivas, sociales y racionales, y no en la fantasía de un ser omnipotente? ¿Qué carajos significa ser bueno cuando nadie te está mirando? Ahora, pon la mano en el corazón, o donde te dé la gana, y pregúntate, ¿eres bueno porque realmente quieres serlo, o porque te da miedo la venganza divina? El filósofo Jean-Paul Sartre, que no era precisamente un místico, decía que la libertad absoluta es una condena porque te pone frente al espejo de tus actos sin excusas. Si no hay Dios, no hay juez supremo, ni observador invisible, ni cámara oculta en el cielo. Solo estás tú, tus decisiones y sus consecuencias. ¿Y qué? Eso puede ser aterrador, claro, pero también tremendamente liberador. Significa que la moralidad es un acto voluntario, una responsabilidad que asumimos para vivir en comunidad, para hacer que este mundo sea un lugar menos hostil. Nada de porque lo dijo Dios, sino porque sé que eso genera sufrimiento y quiero minimizarlo. No te lo digo yo, lo dicen los estudios de psicología moral que muestran cómo las personas ateas y agnósticas pueden ser igual o más altruistas y justas que las religiosas. ¿Será que la bondad genuina nace de la reflexión y la empatía, no de la obediencia ciega? Dudas que invitan a pensar y a cuestionar a tus abuelos. Si la moralidad depende de un ser divino, ¿qué pasa con las religiones que se contradicen entre sí sobre qué es bueno o malo? ¿No es acaso la moralidad que cambia según el capricho de un libro o un profeta más arbitraria que una ética basada en la razón y la experiencia humana? ¿Podemos confiar en una moralidad que se basa en castigos eternos y recompensas infinitas? ¿No es eso más una herramienta de control social que un verdadero código ético? Si la bondad viene de la ausencia de miedo a un castigo divino, ¿no es mucho más valiente y auténtico ser bueno sin ese miedo? ¿No deberíamos entonces admirar más a aquellos que actúan bien por convicción y no por obligación? ¿Y qué hago con la idea tan trillada de que sin Dios todo vale? La realidad es que en sociedades laicas, con menos influencia religiosa, se ven tasas de criminalidad más bajas, mayor respeto a los derechos humanos y avances en justicia social. ¿Será que la moralidad no necesita un sermón dominical para florecer? Así que prepárense, porque en Firmeza
No vamos a fingir que tenemos respuestas fáciles, ni vamos a endulzar la píldora con cuentos de hadas. Vamos a explorar si la ausencia de Dios es el fin del mundo moral, o, por el contrario, el principio de una ética más consciente, libre y humana. Porque al final, la pregunta no es solo si se puede ser bueno sin Dios, sino cómo decidimos ser buenos cuando nadie nos está mirando. Y eso, amigos, es algo que ni el mismísimo Zeus podría contestar por nosotros. Punto 1. El fundamento filosófico del ateísmo. Ese tema que muchos intentan simplificar con un "no creo en Dios porque sí", como si fuera tan fácil como elegir pizza o hamburguesa. Pero no, queridos. El ateísmo no es simplemente no creer en un tipo con barba que vive en las nubes. Eso sería demasiado básico para la complejidad de la cosa. El ateísmo es, en esencia, la ausencia de creencia en deidades, no un berrinche infantil ni un "voy a llevarme la contra nomás". Es un estado mental que, aunque parezca aburrido para algunos, está lleno de preguntas serias, dudas razonables y, sí, un poco de escepticismo que le saca ronchas a más de uno. ¿Sabías que no todos los ateos nacieron para ser herejes de la moral? Primero, vamos a aclarar algo que muchos confunden. El ateísmo no es una religión inversa ni un club de rebeldes sin causa. No es un no rotundo ni un sí vehemente contra Dios. Hay matices, amigos, y esos matices hacen que el asunto sea mucho más interesante. Por ejemplo, tenemos ateísmo fuerte o positivo. Ese que dice, no hay Dios, punto. No solo no creen, están bien convencidos de que no hay ni un ápice de evidencia para ningún ser sobrenatural. Aquí no hay medias tintas. Es un, me lo debes probar, y mientras tanto no cuentes conmigo. Ateísmo débil o negativo. Más como un, no creo en Dios, pero si me presentan pruebas convincentes, puedo cambiar de opinión. Es como estar en la banca, observando cómo juegan los demás. Agnosticismo. Ese hijo de la duda eterna. No sé si hay Dios, ni puedo probarlo, así que mejor no me meto. No es ateísmo, pero está en el barrio de la incredulidad. ¿Ven? No es solo no creer, sino un abanico de posiciones que se apoyan en la falta de evidencia, en la lógica y en la ciencia, y no en prejuicios o cuentos de fantasmas. ¿Por qué demonios importa entender los fundamentos filosóficos del ateísmo? Porque, a diferencia de la mayoría de las creencias religiosas que exigen fe ciega, el ateísmo se basa en la razón, la evidencia y la curiosidad genuina. No es algo que se adopta para joder a tus abuelos en Navidad. Es un proceso intelectual que cuestiona las afirmaciones extraordinarias, como un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente, y las somete al escrutinio más duro que la ciencia y la filosofía pueden ofrecer. ¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué deberíamos aceptar algo solo porque así lo dice un libro? Y ojo, no es solo ciencia fría y calculadora. El ateísmo filosófico abraza el escepticismo metódico. Dudar para entender mejor, no para destruir por deporte. Es un principio que ha impulsado el progreso humano desde que alguien decidió dejar de pensar que la Tierra era plana y que el Sol giraba a nuestro alrededor. Así que, cuando alguien dice, el ateísmo es solo una ausencia de fe, no le estás diciendo que es poco profundo, sino que es un terreno fértil para la reflexión honesta y libre de dogmas. Ahora, marquemos territorio. ¿Qué mierda pasa con la moral en un mundo sin dioses? La gran pregunta que pone a temblar a más de un predicador. Si no hay un Dios que me mete miedo al infierno o me promete paraíso, ¿qué me impide ser un hijo de puta? Aquí es donde la historia y la filosofía nos regalan un espectáculo fascinante. Resulta que la moralidad, esa idea de lo correcto e incorrecto, no nació en las iglesias ni en las mezquitas. Surgió en las tribus, en la convivencia social, en la necesidad de sobrevivir juntos, sin matarnos entre nosotros. Por ejemplo, filósofos como David Hume y Friedrich Nietzsche mostraron que la moral no es un mandato divino, sino un constructo humano, una herramienta para la cooperación y el bienestar colectivo. La moralidad evolucionó,
literalmente, como un mecanismo para que grupos de humanos pudieran vivir, trabajar y procrear sin destruirse como hienas en celo. ¿Y qué creen? Esa moralidad se sigue desarrollando, ahora sin la necesidad de un juez celestial que vigile nuestras acciones. Hoy en día, los marcos éticos que sostienen nuestras sociedades laicas se basan en la razón, la empatía, el respeto mutuo y la búsqueda del bienestar común. Y no necesitamos un Dios para eso. De hecho, cuando la religión se mete en el medio, suele complicar las cosas más que aclararlas. Preguntas para que te rascas la cabeza mientras te tomas tu café. Si la ausencia de evidencia es la razón para no creer en dioses, ¿por qué la fe ciega sigue siendo la base de tantas verdades absolutas? ¿No resulta más honesto admitir "no sé" que inventar cuentos para tapar la ignorancia? ¿No es más coherente construir una ética basada en lo que realmente entendemos de la naturaleza humana y sus necesidades, en lugar de depender de reglas arbitrarias, escritas hace milenios por tipos que ni conocían América? Si la moralidad es un producto de la evolución social y biológica, ¿qué significa eso para la idea de que existe un bien y un mal divinos y eternos? ¿No sería esa una idea tan obsoleta como la creencia en monstruos bajo la cama? ¿Qué pasa con la responsabilidad personal cuando no hay un Dios que nos juzgue? ¿No es eso lo que realmente nos empodera para ser mejores? Porque las consecuencias de nuestras acciones son reales y tangibles, no castigos mágicos. Así que, amigos, el ateísmo no es un simple "no creo", es un universo de pensamiento crítico, dudas legítimas y un desafío a la comodidad del dogma. Es un llamado a pensar con la cabeza, a vivir sin excusas ni cuentos de hadas, y a construir una ética que nazca de la humanidad misma, no de un libro polvoriento. Y aquí seguimos, con la mente abierta, porque la verdad no es que estemos buscando respuestas fáciles, sino que disfrutamos de un buen puto cuestionamiento. ¿Te animas a seguir? Punto 2. La ética. Ese maravilloso campo donde la gente se pelea desde Platón hasta tu tía en la cena navideña. Hoy vamos a meterle mano a esas teorías que pretenden decirnos cómo ser buenos sin que un Dios omnipresente te esté mirando con cara de decepción. Porque claro, si no tienes a un ser divino que te amenace con el infierno, ¿qué queda? ¿Un puto caos moral? Pues no exactamente. Primero, el menudeo filosófico. Utilitarismo, deontología y ética de la virtud, la trinidad secular de la moralidad. Empecemos con el utilitarismo. Ese sistema que básicamente dice: haz lo que haga más feliz a la mayoría y jódete si alguien se queda atrás. Sí, suena frío, pero es puro cálculo racional sobre consecuencias. Jeremy Bentham y John Stuart Mill no estaban para contarle cuentos a nadie. Querían maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento, sin necesidad de que un Dios les diera permiso. La ventaja es pragmático y aplicable, especialmente en sociedades complejas, donde las decisiones impactan a millones. La trampa puede justificar atropellos a minorías si el bien mayor lo exige. Pero hey, nadie es perfecto. Luego llega la deontología de Kant, el tipo que se puso a pensar que la moral no podía depender de resultados, porque claro, ¿qué pasa si haces algo horrible por el bien mayor? Kant propone reglas universales, como no mientas o no mates, porque serían insoportables si todo el mundo las rompiera. Es como un contrato social de sentido común, pero sin necesidad de un juez celestial para que lo respete. Aquí la ética es cuestión de deber, no de conveniencia. Y no podemos olvidar la ética de la virtud, que Aristóteles amaba más que a sus zapatos. No se trata solo de reglas o consecuencias, sino de cultivar cualidades humanas: valentía, justicia, templanza y demás. La idea es que una buena persona actúa bien porque tiene el carácter para hacerlo, no porque alguien le dijo qué hacer o porque quiere evitar la condena eterna. En una sociedad secular, esta ética da lugar a la responsabilidad personal y al crecimiento continuo, sin apariciones divinas ni milagros. ¿Y cómo chingados funciona todo esto en el mundo real? Bien, imagina que vivimos en una sociedad donde no hay miedo a Dios, pero sí miedo al karma social, a la ley y al sentido común. ¿Cómo abordamos la justicia social?
Fácil. Con el utilitarismo miramos qué políticas generan más bienestar para más gente. Con la deontología aseguramos que no pisoteen derechos fundamentales. Y con la ética de la virtud fomentamos ciudadanos que actúen con empatía y responsabilidad. ¿Y el ambientalismo? Aquí la ética secular brilla porque no dependemos de mandatos divinos, sino de ciencia y empatía hacia nuestro planeta. La supervivencia humana, la justicia intergeneracional y la responsabilidad moral hacia otras especies no necesitan santos ni profetas para ser urgentes. En cuanto a los avances tecnológicos, desde inteligencia artificial hasta edición genética, la ética secular nos obliga a pensar con cabeza fría, sin cuentos místicos que entorpezcan o celebren ciegamente. Nos exige decidir qué es justo, qué es seguro y qué es humano, con la única guía de la razón y la evidencia. ¿Un paraíso de tolerancia o un caos sin brújula? Claro, un mundo donde la religión no dicte las reglas suena como una fiesta donde todos pueden bailar sin pisarse los pies. La tolerancia florece porque nadie impone la verdad absoluta basada en un texto milenario. El pensamiento crítico se convierte en el rey y el progreso científico avanza sin ser frenado por dogmas absurdos. Pero ojo, no todo es rosa. En una sociedad secular tenemos que lidiar con el reto de encontrar valores compartidos que no dependan de porque Dios lo dijo. ¿Cómo acordamos qué es importante? ¿Cómo enfrentamos dilemas éticos que no tienen una respuesta clara, como la eutanasia o la privacidad digital? Aquí es donde el debate, la educación y la empatía juegan su papel crucial. Y ese mito molesto, el ateísmo, lleva al nihilismo y a la vida sin sentido. Vamos a romper ese disco rayado de una vez. No creer en dioses no significa que la vida sea un puto agujero negro de vacío existencial. De hecho, para muchos ateos, la ausencia de un plan divino es una invitación a crear sentido por nosotros mismos. La vida cobra valor porque es finita, porque cada momento es único y porque las decisiones que tomamos importan en este mundo real, no en uno prometido después de la muerte. Filósofos como Albert Camus hablaron del absurdo de buscar sentido en un universo indiferente, pero también de la rebelión hermosa de vivir a pesar de eso. No hay un guión divino, pero eso no es vacío. Es libertad brutal y maravillosa para darle a tu existencia el significado que quieras. Trata de responder estas preguntas para que te revuelvan el cerebro mientras te ríes de la contradicción. Si la moralidad fuera solo un mandato divino, ¿por qué hay tantas religiones con reglas opuestas? ¿No sería más lógico que la ética se base en lo que funciona para la convivencia humana, en lugar de en caprichos sobrenaturales? ¿Podemos realmente confiar en una moral que depende de un castigo o recompensa imaginaria, cuando las consecuencias reales son sociales y personales, y no eternas? ¿Qué pasa con la responsabilidad personal cuando la moral es un código que uno elige cultivar, en lugar de un mandato impuesto? ¿No es eso más desafiante y auténtico? ¿No es la búsqueda de valores compartidos en una sociedad pluralista y secular un ejercicio más honesto y dinámico que aferrarse a verdades absolutas dictadas en un contexto histórico que ya no existe? Así que ahí lo tienes. ¿Quieres seguir filosofando o prefieres seguir dejando que te digan qué pensar? La decisión, como siempre, es tuya. Punto 3. El impacto del ateísmo en el progreso social. Un tema que a más de uno le hace sudar frío, especialmente a quienes creen que sin dioses, el mundo se va a la mierda en 3, 2, 1. Spoiler alert. No solo no se va a la mierda, sino que muchas veces avanza un buen trecho. Veamos. Estos ejemplos históricos y contemporáneos de sociedades seculares que la rompieron. ¿Quieres ejemplos? Pues toma asiento y agárrate, porque la historia está llena de sociedades que, al soltar la cuerda de la religión, se pusieron las pilas para crear derechos, educación y avances científicos que dejaron con la boca abierta a más de un fanático con Biblia en mano. Europa Occidental.
siglos XVIII y XIX. La Ilustración fue básicamente el fuck you intelectual a la autoridad divina, impulsando la razón, la ciencia y la libertad individual. Gracias a ese movimiento nacieron los derechos humanos modernos, la separación iglesia-estado y sistemas legales basados en la justicia y no en la voluntad divina. Estados Unidos y la Constitución secular. Aunque con sus contradicciones, la idea de separar la iglesia del Estado fue fundamental para crear un país donde la libertad religiosa y de expresión fueran pilares, evitando que un Dios particular dictara las leyes para todos. Países nórdicos hoy: Suecia, Noruega, Dinamarca. Esos lugares donde la religión es casi un hobby y no una regla de vida, tienen algunos de los índices más altos de igualdad, educación, bienestar social y felicidad. ¿Coincidencia? No lo creo. Por supuesto, no todo es perfecto ni libre de errores. Pero la tendencia es clara. El progreso social y los valores seculares van de la mano, mientras que la imposición religiosa suele arrastrar consigo desigualdad, censura y conflictos. Valores seculares son los verdaderos héroes detrás de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social. Cuando hablamos de derechos humanos, ese inventazo genial que dice que todos merecemos vivir con dignidad, sin importar raza, género, creed o a quién le rezas. Estamos hablando de valores que no necesitan un Dios para existir. La empatía, la justicia, la igualdad y la libertad son conceptos humanos que surgen de la convivencia y la razón. Piensa en esto. Muchas luchas sociales, desde el sufragio femenino hasta los derechos LGBTQ+, han tenido que pelearle duro a las religiones que juraban defender la moral y el orden divino. ¿Acaso no es irónico que quienes predican amor y compasión hayan sido a veces los primeros en negar derechos básicos? Los valores seculares, en cambio, buscan construir puentes basados en la igualdad real y el respeto mutuo, sin excusas ni dogmas. ¿Puede una cosmovisión secular ser la clave para un futuro más pacífico y próspero? Spoiler, sí, pero no es magia. El ateísmo, o más precisamente la visión secular del mundo, no es un boleto automático hacia un paraíso utópico, pero ofrece un marco donde el diálogo, la ciencia y el pensamiento crítico pueden florecer sin que un ser todopoderoso ponga sus reglas a medias. En un mundo cada vez más interconectado y complejo, la capacidad de cuestionar, cambiar y adaptarse sin miedo a blasfemar o pecar es fundamental para resolver problemas globales como la pobreza y los conflictos raciales o religiosos. Además, la ética secular fomenta la idea de que somos responsables unos de otros, no porque lo diga un Dios que nos va a juzgar, sino porque vivimos en este planeta jodido y compartido. Y si no nos ayudamos, nos vamos a la mierda todos juntos. Imagina por un segundo. Si los valores que sostienen los derechos humanos y la justicia social no requieren un Dios, ¿por qué seguimos aferrándonos a creencias que tantas veces han sido usadas para justificar opresión y violencia? ¿No es más lógico y honesto construir una sociedad basada en principios verificables como la igualdad y la libertad, en lugar de depender de mandatos divinos que cambian según quién tenga el poder? ¿Puede una cosmovisión que promueve el escepticismo y el pensamiento crítico ser la mejor herramienta para enfrentar los retos globales del siglo XXI, en lugar de fórmulas antiguas que ya demostraron ser insuficientes? ¿Qué nos dice la historia sobre el papel de la religión en los conflictos y la paz? ¿No sería hora de poner el secularismo, con todos sus defectos y virtudes, en el centro del debate sobre el futuro humano? El ateísmo y la cosmovisión secular no solo son un no creer en dioses, sino un impulso para que la humanidad deje de andar con cuentos de hadas y empiece a resolver sus problemas con la cabeza fría, la ética humana y, sobre todo, sin tanta mamada sobrenatural. El futuro está en nuestras manos, y no en las de un Dios que nunca apareció para hacer el trabajo sucio. Punto 4.
Y llegamos al gran final de este viaje sin dioses, sin mandamientos, ni cuentos para dormir. Si has aguantado hasta aquí, felicidades, porque te has enfrentado a un buen revolcón de ideas, que seguramente ponen a temblar esos dogmas que muchos llevan pegados a la piel como tatuajes de verdad absoluta. Vamos a hacer un resumen rapidito, pero sin perder la mala leche, para que no te digan que no te avisamos. Ser bueno sin Dios no solo es posible, sino que puede ser mucho más auténtico y libre que obedecer reglas basadas en amenazas divinas. Porque la moralidad genuina nace de la empatía, la razón y la responsabilidad personal, no del miedo al infierno, ni de la esperanza de un premio celestial. El ateísmo no es solo un no creo caprichoso, sino una postura filosófica fundamentada en la razón, la evidencia y el escepticismo honesto. No es un rechazo a ciegas, sino una invitación a cuestionar y pensar por uno mismo. Las grandes teorías éticas, utilitarismo, deontología y ética de la virtud, nos muestran que podemos construir un mundo mejor sin necesidad de dioses, basándonos en la convivencia, la justicia y el crecimiento personal. La historia y la realidad nos enseñan que las sociedades seculares han sido el motor de muchos avances sociales, científicos y de derechos humanos, mientras que la religión, aunque con momentos de luz, ha sido también responsable de guerras, opresión y estancamiento. Y no, la ausencia de un Dios no nos condena al nihilismo o al sinsentido. Al contrario, nos empodera para darle sentido a nuestras vidas con nuestras propias manos, en este mundo real y tangible. Ahora, un momentito de sinceridad brutal. Si te quedaste con la ceja levantada, con ganas de más, o simplemente quieres poner en jaque tus ideas y creencias, este es tu lugar. En Firmeza, no vendemos respuestas mágicas, ni verdades absolutas, sino preguntas inteligentes, debates sin censura y una invitación a pensar sin miedo ni prejuicios. ¿Quieres que tu cerebro se ponga a sudar? ¿Quieres entender cómo construir un mundo mejor sin cuentos para niños? Pues suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para un viaje que no es para tibios, para los valientes que quieren profundizar. Explora a filósofos como Bertrand Russell, Simone de Beauvoir y Daniel Dennett, que te van a volar la cabeza con sus ideas sobre la razón, la ética y la condición humana sin necesidad de dioses. Métete en libros como El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, o Ética para Amador, de Fernando Savater, para entender cómo la moral puede florecer en un terreno secular. Y no olvides la ciencia, porque si hay algo que el ateísmo abraza sin miedo, es la evidencia, el método científico y la curiosidad insaciable. Así que, ¿qué dices? ¿Te animas a sacudir esos prejuicios, a cuestionar lo establecido y a pensar con firmeza sobre el mundo que queremos construir? Aquí no hay dogmas, solo un espacio para la libertad intelectual y la honestidad brutal. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desafiando verdades y sacándole brillo a la razón. Hasta la próxima, valientes, sin miedo a pensar.